Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias, hermano, y gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hace por nosotros cada día. Cada día nos sentimos más agradecidos y más enamorados del Señor y más entusiasmados en servirle al Señor. Porque cada día pues vemos nuevas bendiciones, como decía el profeta Jeremías, cuando nos decía que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana está dispuesto a perdonarnos, cada mañana está dispuesto a bendecirnos y cada mañana está dispuesto a acompañarnos en todo lo que glorifique su nombre y en lo que engrandezca su obra. Cada día Él estará con nosotros. Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No voy a dejarlo solo, no lo voy a dejar huérfano, ni un solo día. Entonces usted ha pasado tal vez por algunos problemas en la vida y usted dice, bueno, parece que el Señor no estaba allí cuando me vino ese problema. Y resulta que el Señor estaba dándote azote para que te despertara. Era el Señor el que estaba tratando de despertarte, de ayudarte. Y muchas veces uno no lo entiende, pero así dice el Señor, que a los que Él ama, los azota, a los que ha recibido por hijo. Dice, si es bastardo, no, hay muchos bastardos por fuera haciendo cosas muy malas. Los deja y todo se les cobrará al final. Pero a los hijos, Él dice por acá, que Él dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay una parte donde Él nos habla que a los que son hijos son los que Él azota, aquel que Él ha recibido por hijo, más no los bastardos, los que no son hijos. Usted ve por la calle y ve muchos muchachos, no puede hacer nada haciendo cosas malas, pero cuando ve a su hijo usted lo llama y lo reprende porque Él lo ama. ¿Ve? Dice, porque Él reprende, dice, a los que ama. Esos son los que a los que Él reprende. De tal manera que nosotros tenemos que apreciar, como dice acá la Escritura, que no menospreciemos la reprensión del Señor, porque es una para bendición, para ayudarnos. Él todo el tiempo quiere ayudarnos. Él todo el tiempo quiere bendecirnos. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde este lugar y bendigo el nombre de su ángel mensajero también, William Soto Santiago, pidiéndole a Dios que le dé la victoria en
todo momento y en todas las cosas, y que pronto lo podamos tener por acá con nosotros. Dios lo bendiga en salud y le siga dando cada día más revelación y más luz para su pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y pido una bendición grande sobre nuestro hermano William Cibaja, que Dios lo ayude a prosperar espiritualmente y materialmente también. Y a cada uno de los que forman parte de esta pequeña congregación, que Dios los guarde en salud, que Dios los prospere conforme a su promesa, que es nuestro deseo que cada uno de nosotros seamos prosperados, porque Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, una vida abundante en bendiciones del cielo y abundante en todas las bendiciones de la tierra. Como dijo el Señor por la boca de Jacob cuando bendecía a sus hijos, que los bendijera con bendiciones del cielo y con abundancia de la tierra también. Y sobre todo que nos ayude a creer su palabra, a oír su consejo, como nos leía hoy el pastor en esta porción tan hermosa. Él dice que Él nos aconseja para que tomemos el buen camino y seamos bendecidos todo el tiempo. Que Dios nos dé una bendición en esta congregación de una manera muy especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Nos vamos a disponer, pueden sentarse mis hermanos, nos vamos a disponer para oír unas palabras del mensajero, ya que nosotros dependemos de esta palabra. Esta palabra que Dios nos ha traído por el ángel es nuestro fundamento. Esa palabra que Dios trae por un mensajero, esa es la luz que alumbra el corazón, el alma de las personas, y es la luz del mundo, la luz de la tierra. Cuando ustedes ven en la escritura que dice Neftalí y tierra de Zabulón, una tierra sentada en tiniebla y sombra de muerte, luz le resplandeció. Y la gente pregunta, pero ¿cuál sería esa luz que resplandece en medio de esa tierra de Neftalí y Zabulón? Si ustedes van a la historia bíblica, escudriñan la historia de la Biblia, cuando Sennaquerí, que era digamos, uno de los grandes emperadores asirios, él tenía un tipo de política muy diferente a otros emperadores, que la política de él era llegar a un pueblo, recoger la gente de ese pueblo, sacarla y llevársela a otro pueblo que él había conquistado y traer la gente de aquel otro pueblo para este pueblo y ponerlo ahí en esas tierras y en esas propiedades. Por eso esa era una política, no era destruirlos, no era matarlos, sino transportarlos de un lugar al otro. La idea que él tenía, pues usted sabe que cuando usted nace en una tierra, este es el pedazo de tierra que, y más que todos los israelitas, que me dio mi abuelo, que viene de mi papá, no se puede expropiar esto porque esto es sagrado, Dios nos los ha dado, y por esta tierra ellos luchaban. Pero sacándolos de allí y llevándolos a una tierra extraña, en esa tierra ellos estaban
lo que diga el emperador, y nosotros no, que venía un imperio, venían a tomar, que la tomen, a nosotros no nos interesa esta tierra, esa no es nuestra tierra. Y llegaban gente acá, bueno, que tomen lo que quieran, nosotros no peleaban por esa tierra, no estaban dispuestos a morir por esa tierra. Por lo tanto, él lo que hizo fue transportar un montón de gente, y esas tribus perdidas, pues él las transportó quién sabe a qué lugar, la mayoría, porque hubo mucha gente en Israel que se escondieron en cuevas, en lugares que Sennacherib no pudo localizar, y cuando llegaron los nuevos dueños, pues ellos no podían hacer nada, pero lo que hicieron fue mezclarse. De allí que Galilea de los Gentiles, como se llamaba, toda esa zona de Galilea de los Gentiles, era una tierra que tenía mala fama, porque era una tierra de gentes mezcladas. La capital por allí de ese reino, Samaria, toda esa zona, pues lo llamaban samaritano, ya querían decir un mezclado, no es un genuino, no es sino un mezclado, estaba mezclado con gentiles. Entonces, bueno, Dios así lo permitió. ¿Y qué acontece? Que esas tierras entonces eran declaradas como tierras que estaban en sombra de muerte. Y cuando se hablaba de Galilea de los gentiles, se hablaba de una gente despectivamente. Por eso fue que dijo aquel hombre cuando le llegó Felipe, se fue Natanael, ¿no? Que le dijo, hemos hallado a Jesús de Nazaret. Digo, ¿qué? De Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de por allí? Es que no esperaban nada bueno de allí. De Nazaret. No, muchacho, ¿cómo se te ocurre? No, porque de ahí no puede salir nada bueno. Bueno, yo no sé, lo único que sé es que el Mesías, ven y ve. Ven tú y ve. Pero que Felipe no conocía la historia de que él había nacido en Belén y luego se había transportado a Nazaret, y allí fue su ciudad de infancia, de la infancia del Señor. Pero él no tenía ese conocimiento, no se lo supo explicar. Entonces, mira, yo no tengo explicación, yo lo que sé es que es el Mesías. Bueno, él tenía la convicción en el corazón, el mismo Espíritu de Dios le había mostrado que ese era el Mesías, y por lo que él oía a Jesús hablando, sabía que era el que debía de venir para hablar esas palabras que estaba hablando. Entonces, cuando él viene acá, pues entonces le dice, ahí viene un verdadero israelita. Y él dice, ¿de dónde me conoces? Nunca nos hemos visto. Cuando estabas debajo de la higuera, allí te vi. Entonces ya había tenido una experiencia bajo la higuera que no se sabe cómo era, cuál fue, no dice la Biblia. Pero cuando él oyó eso, con la experiencia que él tuvo ahí bajo la higuera, le dijo, tú eres el Cristo. No le preguntó, ¿y cómo es que tú eres de Nazaret? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Ahora vas a ver cosas mayores. ¿Ve? Cuando la persona no se cierra, si Natanael se hubiera cerrado, no, yo de Natanael no quiero oír eso, yo no quiero saber nada de eso. La persona en vez se cierra a una bendición muy grande. No, de eso yo no quiero saber nada, no me hable de eso. ¿Ve? No me hable de ese tipo, no me hable de esa cosa. Pero él dijo, ven y ve. Dijo, vamos a ver. Cuando ya entonces él vio, después conoció la historia. Pero esas tierras eran tierras que estaban prácticamente asentadas en sombra de muerte, y luz le resplandeció. ¿Cuál fue la luz que resplandeció?
es la venida del Mesías, la palabra que él hablaba, era luz, las enseñanzas de él. Comenzó en Nazaret, pero ve dónde asentó el Señor. ¿Cuál es la Biblia? ¿Cuál es la ciudad que dice la Biblia que era la ciudad del Señor? Hablando de Jesús, no dice de Jerusalén, porque Jerusalén él fue algunas veces. Cafarnaúm, en el lago de Galilea. Esa gran ciudad de Cafarnaúm fue lo que dice la Biblia. Llegó a su ciudad, donde él tenía una casa alquilada y donde el ministerio de Jesús se desarrolló. Estúdielo para que vea. La gran parte de su ministerio se desarrolla en Cafarnaúm, que era la ciudad del puerto del mar de Galilea más grande que existía. Ese puerto era el más comercial y es a donde se movía había todo el movimiento, y ahí estaba la prosperidad económica de la región. Ahí estableció él su casa, y ahí dice la Biblia, llegó a su casa, que era una casa prácticamente que él tenía alquilada, que él había alquilado para dar estos cultos. ¿No recuerdan ustedes que en una ocasión llegaban tantos enfermos que unos paralíticos, ¿se acuerdan? Unos paralíticos, unos 4 hombres con un paralítico, no encontraban cómo entrar y resolvieron subirlo al techo al paralítico con unas cuerdas. Y entonces hicieron un hueco porque vieron dónde él estaba y se lo bajaron en la mera presencia, y todo el mundo allí reunido viendo que abrían ese hueco. ¿Qué es esto? Y Jesús tranquilo, mientras que él no ordenara nada, nadie podía hacer nada. Y él viendo lo que estaba pasando, quitaron el techo, aunque tengamos que pagar esto después, pero vamos. Y bajaron con unas cuerdas al paralítico y lo pusieron delante de él. Dice, viendo Jesús la fe de ellos. Eso que hicieron fue un acto que él lo consideró un gran acto de fe. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los fariseos, que ellos andaban chequeando cada palabra que Jesús decía. Está blasfemando. ¿Cómo puede perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Se está haciendo Dios. Ellos no sabían que Él era Dios hecho carne. Entonces, está blasfemando. Es digno de muerte. Según ellos, un blasfemo era digno de muerte. Y Él le dijo, ¿qué es más fácil? Viendo lo que ellos argumentaban, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las dos cosas son imposibles. Primero, porque no puede ningún hombre perdonar pecado. Y segundo, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Paralítico que vive tantos años paralítico, ya con sus músculos secos, con sus piernas y sus secas, este hombre ahí, para poder salir caminando, primeramente después que se sanan necesitan, ¿cómo llaman eso? Una terapia. Este va a salir caminando. No, eso es imposible. Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese instante el paralítico pegó un salto de la cama, recogió el lecho, se lo echó al hombro y se fue. Entonces dijeron, bueno, verdaderamente, si pudo hacer una cosa, la otra también era verdad. Las enseñanzas de Jesús eran la luz que alumbró. Esa profecía de Isaías, esa tierra asentada en tiniebla va a ser alumbrada. Y la luz era la palabra, el mensaje.
Y cada vez que Dios trae un mensaje por un mensajero de Dios, ese mensaje es la luz que alumbra el alma, porque el mundo está caminando en base a ideas humanas, a interpretaciones religiosas. Cada grupo interpreta de acuerdo a su teología y se produce la religión tal, de acuerdo a esa enseñanza teológica, o la religión cual, de acuerdo a la enseñanza teológica. Unas con un nombre, otras con otro, y unas con una orientación y otras con otra, y en veces confligen, hasta hay pensamientos contrarios los unos con los otros usando la misma escritura o interpretando la escritura. Pero depende de la corriente teológica de donde vengan, produce toda esa secta. Pero cuando viene la luz del cielo, los profetas no hablan sino por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ve? Ya no es una enseñanza humana. Entonces viene a revelar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el programa de Dios hoy? No se trata de una religión, la presencia de un profeta. Así que la presencia de Jesús no era trayendo una religión nueva, era cumpliendo la parte del programa que Dios dijo que mandaría el Mesías, y el Mesías vendría con la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, no hay otra luz. Lo demás eran ideas humanas. Como dice el proverbio, muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero el camino del Señor que lleva a Dios es uno y viene del cielo. Esa es la razón por qué esa palabra de Él era una luz, porque es la verdad, es lo real. Cuando Pilato, recuerdan ustedes que Pilato le dice a Jesús, le hace unas preguntas y Jesús no quiere contestar nada, está tranquilo, no contesta. Y tú esto y lo otro, y le hace un montón de preguntas y él no contesta. Dice: ni a mí me contestas tú, que tengo potestad para mandarte a crucificar, o para soltarte, o para libertarte. Tengo potestad. Allí sí, hasta ahí llegó, le dijo: momento, ninguna potestad tienes tú contra mí, sino la que te es permitida del cielo. Entonces en otra parte dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento yo lo recibí de mi Padre. Yo he venido aquí al cielo para hacer la voluntad de mi Padre. No tienes ninguna potestad, ningún hombre tiene potestad sobre mí. Así que si Jesús no hubiera querido hacer la obra redentora, no lo hubieran podido tocar. Pero como llegó el momento de hacerla, él tuvo que tomar el sufrimiento. Y la Biblia dice: y entonces Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros y nuestras enfermedades. Y entonces allí él se convirtió en mortal. Pero era inmortal porque no había la causa de muerte. La paga de la muerte del pecado es la muerte, pero él no tenía esa causa. Por lo tanto, él pudo haber, como dice Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solito se va a quedar sobre el universo, en este globo terráqueo, él solito. Pero ¿qué iba a hacer él solito? Ahí dijo: pero si doy mi vida y muero por ustedes, entonces muchos serán salvos, muchos granos de trigo aparecerán. Entonces, ve, por eso fue que él tuvo que, Cristo murió por nosotros.
Pero hablándole de esto que le estoy diciendo, la luz de Cristo siempre es el mensaje. Pilato le dijo ahí en esa ocasión a Jesús, cuando le dijo, ni a mí me contesta. Entonces ahí fue cuando él le contestó por causa de lo que Pilato dijo, y después Jesús le dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Pilato dijo, ¿y qué cosa es verdad? Así que él no tenía ni idea de lo que era la verdad. Estaba oyendo por primera vez esto y dijo, ¿y qué cosa es verdad? Pero no esperó la respuesta, sino que dijo, ¿qué cosa es verdad? Y dio la espalda y fue y le dijo a la gente, yo no hallo culpa en este hombre, así que lo soltaré, no hallo culpa. Y empezaron a gritar los sacerdotes, si lo sueltas no eres amigo del César, porque cualquiera que se levante como rey es enemigo del César, y él dice que es rey, por lo tanto te acusaremos. Y ahí fue que Pilato dijo, un momento, no voy a perder mi puesto aquí por este hombre que yo no lo conozco. Entonces, ¿y qué quieren con él? Que lo crucifiques. Bueno, ahí lo tienen, llévenselo, crucifíquenlo. Yo me lavo las manos. Cobarde. ¿Ve? Un cobarde por temor a perder su posición política, que era muy deseada en esa época, prefirió entregar a un inocente que él dijo, no hay culpa en él para que lo condenemos. En ninguna de las leyes romanas hay culpa para condenar a este hombre. Pero para evitarme este problema y no me vayan a acusar con César, pues ahí lo tienen. Crucifíquenlo, ahí tienen su rey. Y empezaron a gritar, no tenemos ningún rey sino al César. ¿Ve? Rechazaron al rey verdadero del cielo y se quedaban con un rey que era un tirano, tipo sin espíritu de Dios, cruel. Pero así es cuando la persona decide y pone a Cristo fuera de su vida y decide quedarse con otra cosa. Pero el recibir a nuestro Señor Jesucristo es la más grande bendición que hay. Y el recibir hoy, como dijo Jesús, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. ¿Sí? Y él dijo, yo Jesús envío mi ángel. Y el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. ¿Qué significa recibir a un profeta de Dios? Es recibir su mensaje. Es darnos cuenta que en ese mensaje está expresada sobre el globo terráqueo la voluntad de Dios. No hay otra verdad, no hay otra luz, sino la luz que Dios trae por el mensajero que le envía. Yo, Jesús, envío mi ángel. Lo envía con un testimonio, con el testimonio de la palabra, con la revelación para el bien que vivimos. Si la persona rechaza la luz de Dios, automáticamente queda en oscuridad, en tiniebla, porque hay dos reinos. Y el Señor Jesucristo dice que Él nos saca del reino de las tinieblas para colocarnos en el reino de luz, a través de la revelación que Él trae por cada mensajero. Cada luz, cada mensaje, cada revelación que Dios trae por cada mensajero es la luz de Dios para la tierra, es la luz que liberta. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les libertará. La verdad, porque los liberta del error, de la interpretación religiosa que predomina sobre todo el globo terráqueo. Pero la verdad de Dios es el único camino y la única bendición, porque la verdad es la palabra es el verbo es Cristo, es el único camino de
hacer la voluntad de Dios, de llegar a la voluntad de Dios y de llegar a la presencia de Dios. Bueno, nos disponemos para oír este mensaje donde nuestro hermano William nos habla que somos libertados para servir. Nos liberta Dios con un propósito. Si Dios te liberta, es para algo. No me elegiste vosotros a mí, dijo el Señor. Yo los elegí a ustedes, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. Para que vayáis y llevéis fruto. Y para que vuestro fruto en abundancia, pero también dice para que vuestro fruto permanezca. ¿Ves? Para que permanezca. Entonces, ese es el plan de Dios. Le dice a unos pescadores que estaban en el mar de Galilea, vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres. ¿Ves? Él nos llama y para poderlo hacer pescadores de hombres, pues tienes que salvarlo, tienes que perdonarlo, tienes que limpiarlo con su palabra, con su sangre preciosa que iba a derramar en el Calvario, y luego tiene que ungirlos con el Espíritu, porque ellos no fue que Él les dijo, bueno, los voy a mandar ahora que estudien a las escuelas de los rabinos, para que aprendan bien las cosas de Dios. No, los grandes rabinos que habían salido de las grandes escuelas, como el sumo sacerdote y todos aquellos, lo que se habían convertido eran unos perseguidores. No, ese conocimiento que adquirían no les permitía conocer el programa divino, no era por esa manera, tenía que ser por la unción del Espíritu. Por lo tanto, no le dijo tampoco, lo voy a mandar allá donde están los grandes sabios estos de Grecia, allá en el, ¿cómo es que llamaban ese lugar donde allá en Grecia que se reunían allí? Es un Ateneo que tenían ahí en Grecia, un lugar que está en la Biblia. No, había un sitio donde fue Pablo a predicar. ¿Se acuerda que estaban unos sabios y le dijeron, ¿qué es lo que tú andas predicando? Y queremos oír. Y Pablo les empezó a predicar de la obra de Cristo. Y cuando llegó que Cristo murió por nosotros y resucitó, ¡ah, muchacho! Vas a estar aquí hablándole a estos sabios de esa bobería, que una persona resucitó después de muerto, vete por otro lado. Entonces lo echaron. Eso es una locura. ¿Ve? Para los judíos era tropezadero, pero Pablo dice, pero para estos sabios era locura. Esa sabiduría no servía para encontrar el camino de Dios. La única manera es la revelación que viene al alma de la persona para saber dónde está Dios obrando hoy y cuál es la palabra que está alumbrando el alma de la persona hoy. Eso es lo importante y eso es lo grande que podemos tener de parte del Señor. Vamos a ponernos de pie momentáneamente y vamos a oír este extracto de nuestro hermano William, que es bien importante: libertados para servir. Los muchachos lo tienen listo. Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El cual nos ha librado, o sea, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pueden sentarse. Y ahora nos ha libertado, nos ha librado de la potestad del poder, del dominio de las tinieblas, o sea, del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. El reino de Cristo está en la esfera espiritual de la tierra, en su iglesia, en la forma de su iglesia. Y pronto va a estar en la forma literal, un reino establecido en la tierra, el reino del Mesías. Pero primero es lo espiritual,
lo que no se ve, lo que la gente no puede ver. No pueden ver en ningún reino. Pero está el reino de Cristo en la esfera espiritual, está el reino de Cristo, Él como rey reinando acá, en el corazón, en el alma de cada creyente, reinando en y sobre la persona. Él es nuestro rey espiritual. Y Él es rey de toda la creación. Está sentado en el trono del Padre, y por consiguiente el que está sentado en el trono es el rey, el que tiene todo el poder. Y Dios dentro de Él. Y ahora Cristo nos ha libertado del reino y del poder del maligno, del reino de las tinieblas, y nos ha colocado en nuestro reino para que le sirvamos. Por eso le servimos con toda nuestra alma y con ánimo, con todo nuestro corazón y de buena voluntad en todas las cosas que hay que hacer en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, en todos los proyectos correspondientes a la iglesia, para bendición de su pueblo, de su iglesia. Trabajamos todo el tiempo. Por eso es que se construyen también lugares para adorar a Dios, para reunirse el pueblo, orar a Dios, escuchar su palabra y servirle con cánticos también. Esa es la parte espiritual, y trabajar en la evangelización para que todas las personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escuchen la predicación del Evangelio de Cristo, nazca la fe de Cristo en su alma y lo reciban como su Salvador. Recuerden que así como Dios obró por medio de Cristo, y nada Él ha hecho a menos que no sea por medio de Cristo, que es el ángel del pacto, que es el verbo que era Dios y era Dios y que era todas las cosas. Ahora Cristo no hace nada y no ha hecho nada fuera de su iglesia. Es por medio de su iglesia, por medio de cada creyente en Cristo, que Cristo obra todo lo que Él tiene que llevar a cabo en este planeta Tierra. Por lo tanto, así como Dios estuvo en Cristo, Cristo está en su iglesia y no hace nada fuera de su iglesia. Las manos de Cristo son nuestras manos. Todo lo físico de Cristo fue glorificado. Ya no tiene un cuerpo físico mortal como el que tuvo aquí, ya está glorificado. Pero tiene todavía un cuerpo de carne, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de los cuales se manifiesta en este planeta Tierra de edad en edad. Y por consiguiente, todas las cosas que Dios va a hacer en la tierra, las hace por medio de su iglesia. Su iglesia está en una etapa muy hermosa, en la cual lleva unos 2000 años. Alrededor de 2000 años. Del día de Pentecostés hacia acá. Y algún día va a ser una obra grande con esas personas, y es que a los que ya murieron físicamente, creyentes en Cristo, a los cuales está en el paraíso, los va a resucitar en cuerpos glorificados. Y a los que estemos vivos, pues nos va a transformar. Y entonces todos, con cuerpos glorificados, ya seremos inmortales físicamente. Eso es la segunda porción. La primera porción es recibir el Espíritu Santo y por consiguiente obtener el nuevo nacimiento, obtener el Espíritu de Dios. Y un espíritu es un cuerpo espiritual, un cuerpo de otra dimensión. Y luego la segunda porción es recibir un cuerpo glorificado, físico glorificado, interdimensional, como el de Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando. Para eso es que viene Cristo en el día postrero,
Ese es el propósito principal, nuestra transformación, para que todos seamos completamente a su imagen y semejanza. Primero recibimos la primera porción, la imagen, cuerpo angelical, y después la segunda porción, que es el cuerpo físico glorificado. Eso es de lo que nos habla San Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? Nos va a transformar físicamente para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea semejante al cuerpo glorificado que Él tiene, el cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que Él tiene el poder para hacerlo. Con ese poder, con el cual creó los cielos y la tierra, y con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas, Él va a transformar a los vivos en Cristo y a los muertos los va a resucitar en cuerpos glorificados. Él tiene el poder para hacerlo. Bien dijo Él: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque el que está sentado en el trono, pues es el que tiene el poder. Así es que Él sabe lo que va a hacer. Está en la Escritura. Y tiene el poder para hacerlo. ¿Y qué más le falta? La gente en los cuales lo va a hacer. ¿Y dónde está? Pues somos nosotros. Porque lo creemos con toda nuestra alma. Cuando la novia reconozca su lugar, su posición, entonces vendrá el rapto. ¿En qué posición se encontraría o se encontrará en este tiempo final la iglesia novia? No en la primera edad, ya pasó y no fue rapto. No en la segunda, ya pasó y no fue rapto. En la tercera tampoco, ya pasó y no fue ni la transformación ni el rapto, ni la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo tanto, no era para esa tercera edad. La cuarta también pasó y no ocurrió. La quinta pasó y no ocurrió. La sexta ya sucedió, pasó esa edad y no ocurrió. Y la séptima, pues ya pasó y no ocurrió. Entonces es para una edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el llamado es subir más arriba, a la edad de la piedra angular. Así como de edad en edad, cuando el Espíritu Santo, por medio del mensajero de cada traía el mensaje, él estaba colocado más arriba y subían a esa edad nueva en la cual Dios enviaba ese mensajero, el cual también subía con el pueblo a esa nueva etapa o nueva edad, pero él subía primero. Él tenía el mensaje para subir. Y ahora hemos subido más arriba de la séptima edad de la iglesia de la edad representada en la iglesia de la Odisea. ¿Para qué hemos subido? Para servir a Cristo. ¿Y qué cosas va a hacer Cristo en esa edad? Pues todo lo que Él ha prometido y no hizo en todas las 7 edades pasadas. En las edades pasadas se representó, se tipificó lo que Él va a hacer en este tiempo. Por lo tanto, todo lo que hizo en cada edad está dando testimonio de lo que Dios va a hacer en una sola edad en forma consecutiva. Más las cosas que no hizo en otras edades, pero que están prometidas, también las va a cumplir. El cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Cristo, ha sido llamada fue llamada para salir fuera del reino de los gentiles, o reino de las tinieblas, o reino del maligno, para ser colocada en el reino de Dios con vida eterna, para servir a Dios, para que le sirvamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y algún día, en la edad de la piedra angular, se llegará al tiempo que se cumplirá
la promesa de la visión de una gran carpa catedral. No se cumplió la séptima edad, no se cumplió bajo el tiempo del ministerio del reverendo William Branham, el mensajero de la séptima de la iglesia, y también el profeta mensajero con el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Pero para el día postrero vendrá el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por quinta ocasión, y vendrá llamando los escogidos a subir más arriba a la etapa de edad de piedra angular, que es la edad de y para la adopción de todos los hijos de Dios, la adopción del cuerpo, o sea, la redención del cuerpo, que será nuestra transformación para ser iguales físicamente a Jesucristo, con cuerpos glorificados. Eso es lo que Dios tiene para mí. ¿Y para quién más? Pues para cada uno de ustedes también, porque eso es lo que está prometido en la Escritura. No es imaginación humana, es el pensamiento divino expresado, revelado a través de los profetas y de los apóstoles, para que lo entendamos y sepamos que Dios ha prometido darnos en el día postrero, libertados para servir. Por lo tanto, estaremos sirviendo en este tiempo en todas las cosas que deben ser hechas en la obra del Señor. Estaremos respaldando todo proyecto divino basado en las Escrituras para el día postrero. Y el proyecto más grande de ellos, físico, será la gran carpa catedral, la construcción de esa gran carpa catedral, y estaremos brazo a brazo trabajando en ese proyecto divino, y deseamos que pronto se haga una realidad. Ahí van a ser predicadas muchas cosas importantes que no fueron dadas a conocer en edades pasadas. Ahí es donde el pueblo va a obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí es donde se va a cumplir la tercera etapa. Ahí va a estar el ángel que acompañaba al reverendo William Branham. Ahí va a estar la columna de fuego, el pilar de fuego que acompañaba al profeta Moisés y al pueblo hebreo. Ahí va a estar la presencia de Dios en medio de su iglesia, en este entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y en este entrelace del cristianismo con el judaísmo, o sea, de los gentiles con los judíos. Va a pasar el Espíritu de Dios de los gentiles a los judíos para bendecir a los judíos. Por lo tanto, comprendiendo que hemos sido libertados para servir a Dios y todos sus propósitos divinos, trabajando en ellos, estamos trabajando en todos los proyectos divinos, la evangelización, la enseñanza a los niños, clases para los niños, clases y conferencias para jóvenes y adultos también, mensajes que confirman y afirman la fe de Cristo en el corazón de los creyentes, y también que despierta el alma y el espíritu de las personas y crece la iglesia del Señor, y se abren más lugares de reuniones para los creyentes en Cristo. Y como Dios tiene mucho pueblo en la República Mexicana y los está llamando, pues se sigue aumentando el grupo de creyentes en la República Mexicana, el grupo de creyentes en Cristo. Sigue creciendo la iglesia del Señor Jesucristo en la República Mexicana. Libertados para creer y para servir a Dios.
Si escucha algo contrario a lo que corresponde a nuestro tiempo, ni oído le va a dar un creyente en Cristo. Eso no es lo que me va a ayudar para tener la fe, para ser transformado. Por lo tanto, no me interesa oír otra cosa. Solamente quiero oír la palabra del Señor, la voz del ángel del pacto, la voz del ángel de Dios, la voz del ángel que le apareció al profeta Moisés, la voz del ángel del pacto que se hizo carne y fue llamado Jesucristo. Esa es la voz que tenemos que escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo, el Espíritu Santo, hablando a su iglesia en diferentes etapas. Esa es la voz que yo estoy escuchando. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, no nos interesa ninguna otra voz que nos digan cosas o que contradigan lo que Dios ha prometido. Nos mantenemos firmes escuchando la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo en nuestro tiempo, la edad que nos ha tocado vivir. Como se mantuvieron firmes los creyentes de cada edad del pasado, escuchando la voz de Cristo por medio del mensajero que Dios les envió. Y eso era estar escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo en cada edad pasada. Así es para nuestro tiempo también. Por lo tanto, adelante, escuchando la voz de Cristo, el pacto, el Espíritu Santo, conscientes de que hemos sido libertados para servir a Dios en todo lo que hay que servir a Dios, en todo lo que hay que trabajar para Dios. Y que Dios les bendiga y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Bueno, gracias a Dios. Vieron ustedes ahí algo tan tremendo que habló el hermano William allí, que nos dice que el proyecto más grande que tiene la iglesia es el proyecto de la gran carpa catedral, la construcción de esa gran carpa catedral, y estaremos brazo a brazo trabajando en ese proyecto divino y deseamos que pronto se haga una realidad. Ha habido lucha, ha habido oposición fuerte por muchos lados, pero ya, gracias a Dios, solamente hay una tregua que ha pedido el alcalde que se le dé, y esa tregua ya está para terminar. Así que en algún momento ustedes verán que ya ellos no pueden violar eso, porque eso le puede ocasionar un trastorno. Mejor es esperar un poquito. Ya están terminando esa tregua y entonces ya comienza el proceso de la preparación de este terreno y comienza entonces a ponerse la primera piedra para comenzar la obra de esa gran carpa catedral, y eso va a ser pronto. Pronto va a ser, y me dijo nuestro hermano Benjamín que para ese día, que ya él no me ha dicho en qué día va a ser, pero él sabe, pero cuando ese día que comience, él dice que lo van a transmitir en vivo y luego lo van a grabar también para los que en el día no lo puedan ver, pues entonces en la noche lo transmiten, lo retransmiten para que vean al mensajero de Dios colocando allí la primera piedra de esa gran carpa que el ángel que le hablaba al hermano Branham le reveló de que vendría esa gran carpa catedral.
y se dieron cuenta de lo que dijo el hermano William aquí. Allí en esa carpa van a ser predicadas muchas cosas importantes que nunca han sido dadas a conocer en ninguna de las edades de la iglesia, ni en las edades pasadas. Así que son cosas, como dice Pablo en el capítulo 2, cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman, y dice que ni han subido ni siquiera al corazón de ningún ser humano. No sabemos qué es, pero habrán revelación, la revelación que va a ser dada. Por supuesto, ya ustedes vieron que el Señor Jesucristo prometió que daría el maná escondido, y el maná escondido no estaba en el atrio, ni estaba en el lugar santo. El maná escondido estaba en el lugar santísimo. El atrio ya pasó, eso fue desde Adán hasta Juan el Bautista. El lugar santo, ahí comienza Jesús una nueva edad, la edad de la gracia, la edad de la iglesia, y está el candelabro, las 7 edades de la iglesia, los panes de proposición, está el altar de oro de incienso, de la oración. Pero después del segundo velo estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaban los querubines, los 2 querubines de olivo. ¿Ves? Hay un ministerio allí doble. Y estaba el arca del pacto, y estaba dentro del arca el maná escondido, ¿ves? Que no se corrompía. Por lo tanto, es las cosas que Dios ha venido dando a través de los profetas, pues se han venido cumpliendo, materializando. Pero ya esto es un mensaje eterno que sale allí, que sigue por el milenio y sigue por la eternidad. Por lo tanto, es un maná escondido. Algo tremendo lo que Dios representó allí. Entonces nuestro hermano William dice que allí en esa carpa van a ser predicados cosas importantes que no se han dado a conocer en ninguna de las edades pasadas. Son cosas que ni siquiera se le imagina a la gente cómo son. Por lo tanto, tenemos que esperar. Y dice, y ahí en esa carpa es donde el pueblo va a obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Yo estoy interesado en estar en esa cena de las bodas del Cordero. Así que ahí es donde se nos va a dar, dice, ahí es donde el pueblo va a obtener la fe. ¿Y fe qué significa? ¿Qué dijo el hermano Abraham que era fe? Revelación. Entonces viene una revelación que la va a recibir, la recibiremos los que vamos a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso tenemos que estar vigilando, y esto está cerca. Ya es cuestión de semanas, de quizás un mes o algo menos, que se dé comienzo a ese trabajo de la carpa. Así que imagínense ustedes, esto está cerca. Ya el material de la carpa está allí, ya tenemos las máquinas para empezar a trabajar, ya los hermanos que van a trabajar ya fueron entrenados, porque el gobierno exige que esas máquinas no es como nosotros en Venezuela, que nosotros agarramos y empezamos a trabajar y ahí vamos aprendiendo. Ahí no, ahí tiene que llevar ya una certificación del gobierno que sabe manejar esas máquinas. No es como nosotros allá, como los latinos, es que los latinos arreglamos las cosas así a la manera nuestra, ¿no? Sí, como estaba dando un hermano que venía por allá veníamos en un carro y se le aflojó una pieza, no sé qué cosa, abajo, como un muñón ahí, y el hermano se bajó y entonces dijo, caramba, valía la pena buscar aquí un mecánico. Le dice, mira muchachos, si nos metemos aquí en estos talleres de estos americanos, en una parte ahí de Estados Unidos, pero los que veníamos ahí eran mexicanos, y si nos metemos ahí
esos talleres, no, hasta que no te consigan la pieza adecuada, conocer el tornillo correcto, y eso te coge hasta mediodía. Páseme para acá un pedazo de alambre, dice él. Ve, nosotros lo arreglamos de otra manera. Le echó alambre allí y lo agarró ahí con un alicate y le dio y lo apretó. Vámonos. ¿Ve? Pero más adelante se volvió a aflojar la cosa. Mire, hermano, páseme más alambre, más alambre. Ya tú ves cómo lo arreglamos nosotros todo. Pero ellos no. Ellos necesitan precisión, necesitan un montón de cosas que pierden muchísimo tiempo. Pero nosotros resolvemos las cosas más rápido y a la manera nuestra, a la manera latina. Bueno, pero allí tienen que sujetarse a todas esas leyes y ya están entrenados los hermanos. Ya los hermanos han tomado el entrenamiento para manejar cada máquina, ya cada uno de ellos están ahí, no solamente con la certificación de las máquinas, sino también practicando para hacerlo con rapidez tan pronto tengan el momento de recibir la orden. Así que estamos cerca, gracias a Dios. Allí es donde el pueblo va a obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí en esa carpa es donde se va a cumplir la tercera etapa, que es la palabra creadora. Ahí en esa carpa va a estar el ángel que acompañó al reverendo William Branham, y ahí en esa carpa va a estar la columna de fuego, el pilar de fuego que acompañaba al profeta Moisés. Y así que va a estar el ministerio también de Moisés y al pueblo hebreo, y al profeta Moisés y al pueblo hebreo. Ahí va a estar la presencia de Dios en medio de la iglesia, en ese entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y ahí en esa carpa va a haber el entrelace entre el cristianismo y el judaísmo, y va a pasar el Espíritu de Dios de los gentiles a los judíos para bendecir a los judíos. Imagínese usted lo que va a suceder ahí. Tendrá que haber quizás algún representante judío ahí o algo, no sabemos cómo va a ser, pero va a pasar el Espíritu de Dios de los gentiles a los judíos. Entonces se va a cumplir la profecía del hermano Branham, que nos dijo que viene una edad judía, y lo que los gentiles no hicieron en 2000 años, los judíos lo van a hacer en un solo año. Entonces vean ustedes lo que viene. Pasa, es decir, termina la obra entre los gentiles. Ya no habrá necesidad de seguir evangelizando. Ahorita sí necesitamos, y seguir llamando y bautizando, digamos, recogiendo estas personas. Pero miren ustedes, ahí termina y comienza otra etapa. Miren todo lo importante que es esa carpa. Ahí Dios nos ayude a ver todo eso. Una gran bendición trabajar en eso. Hay unas palabras del hermano William también que nos habló sobre la carpa, aunque sea ese pedacito. ¿Ya está listo? Aquí cuando decimos brasa, ya son carbones. Vamos entonces a... Y ahora, por cuanto la palabra de Dios enviada al pueblo próspero, al pueblo prosperado, esa palabra será prosperada y hace aquello para lo cual Dios la envió, hace aquello que dice que va a hacer. Entonces, el creyente, al escuchar esa palabra, ya sea a través de la predicación o leyéndola, al escuchar esa promesa, la cree y comienza a trabajar con esa promesa, comienza a trabajar basado en esa promesa. Así es también
la promesa, la visión de la carpa. Y no vamos a explicar mucho, porque esa visión de la carpa es una promesa y se convirtiera en una realidad con personas que creen esa promesa y no se quedan con los brazos cruzados para ver si se cumple esa promesa, sino que por la fe, creyéndola, se ponen a trabajar en pro de esa promesa, en pro de esa visión de la carpa. Y luego, ¿qué sucede? Como se encarnó en ellos esa palabra, entonces trabajan alrededor de esa palabra, sobre esa promesa, y se convertirá en una realidad. Y eso será la palabra vindicada, la palabra hecha una realidad, la palabra prosperada, o que ha sido prosperada, que ha hecho aquello para lo cual fue dada, traída, hablada, esa palabra divina. Fue hablada y tiene que cumplirse. Y por consiguiente tiene que haber personas que creen y trabajan basados en esa palabra. Y por consiguiente no será una obra humana, sino una obra divina, pero por medio de seres humanos. También está la promesa de una gran carpa catedral. Esa es una visión que le fue dada a la reverenda William Branham y se va a hacer una realidad en medio del cristianismo y será de grande bendición para todos los creyentes en Cristo de todas las naciones. Será una bendición grande para la familia humana. Ahí está la presencia del ángel del pacto, está la presencia de la columna de fuego, está la presencia de Dios en el ángel del pacto, manifestándose en el día posterior. Y recuerden que el ángel del pacto es Cristo. Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, hay una visita que va a ser la columna de fuego, el ángel del pacto, en el día postrero, y será a una gran carpa catedral para traer grandes bendiciones a los creyentes en Cristo. Eso se va a hacer una realidad en el día postrero. Habrá un pueblo que estará trabajando en pro de ese proyecto divino. Lo hará de buena voluntad, con amor divino. Como decía el rey Salomón, que había construido una casa para Dios, no para hombres, sino para Dios, en donde Dios colocaría su nombre. Es importante estar conscientes de las promesas correspondientes a este tiempo final, porque en el cumplimiento de esas promesas es que estaremos viendo a Cristo revelado en medio de su iglesia. Cristo revelado a través de la trayectoria de la raza humana. Por consiguiente, para nuestro tiempo en la trayectoria de la raza humana, Dios tiene algo muy importante para esta etapa de la trayectoria de la raza humana. Tiene la promesa de la venida del Señor para su iglesia, de la fe para ser transformados,
del rapto y arrebatamiento de la iglesia y así por el estilo. Y también la visión, cumplimiento de la visión de la carpa catedral. Son promesas divinas que tienen que ser cumplidas en este tiempo final. Por lo tanto, en el espejo de la palabra, ahí veremos a Cristo. Esa palabra prometida para nuestro tiempo se tiene que hacer realidad, se tiene que hacer carne en la revelación de Cristo para este tiempo final. Y eso será la palabra haciéndose carne y la carne haciéndose palabra. Será carne en el pueblo, la iglesia del Señor Cristo, los que han de ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y en el milenio, reino milenial, también veremos a Cristo revelado, sentado en el trono de David, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y ahí lo vamos a dejar quietecito, ya que eso tiene que ver con el séptimo sello, y vamos a dejarlo del séptimo sello quietecito para el tiempo en que la gran carpa catedral esté levantada y ya se esté predicando en ella. Estaremos hablando sobre todos esos temas, sobre la venida del Señor, el misterio del séptimo sello, el misterio del sexto sello, abriéndolo más. Hablaremos sobre los 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu, y también estaremos hablando sobre las trompetas y sobre las plagas que vendrán sobre la tierra. Es en esa tercera etapa donde la iglesia del Señor Jesucristo plenamente recibirá la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El reverendo William Branham tuvo una visión de sueño en donde vio surgir esa tercera etapa en una gran carpa catedral. Dice carpa o catedral, la vio surgir ahí esa tercera etapa. Por lo tanto, en vez del cristianismo habrá en algún lugar una gran carpa catedral levantada, donde está la presencia de Dios, la presencia del ángel del pacto, derramando grandes bendiciones sobre el pueblo y abriendo misterios que no han sido conocidos por los seres humanos, como el misterio del séptimo sello, que será el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese misterio va a ser abierto en el tiempo en que la tercera etapa estará siendo manifestada en una gran carpa catedral, donde habrá un cuarto pequeño de madera, y ahí estará la columna de fuego, el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, el cual es Cristo en la columna de fuego. Hay una bendición grande para la iglesia del Señor Jesucristo antes de irse de este planeta Tierra. Será un tiempo para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Un tiempo glorioso que ha sido prometido a la iglesia del Señor Jesucristo y que vendrá en un tiempo de apertura
de una situación difícil para la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente un tiempo difícil para toda la humanidad. Cuando vemos que la humanidad está pasando por un tiempo difícil, tenemos que abrir nuestros ojos, porque todas las señales que indicarían el tiempo para la vida del Señor están cumplidas. Tenemos la promesa que luego seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero hay una etapa donde va Dios a derramar una bendición muy grande en un templo, en una carpa catedral, y en algún lugar va a estar esa carpa catedral a la cual le fue mostrada al reverendo William Branham, y a la cual él entró, estuvo parado en el aire viendo todo lo que pasaba, y luego fue a un cuartito pequeño y allí vio lo que sucedía cuando las personas enfermas eran llevadas y pasaban por ese cuartito, salían, entraban por una puerta y salían por otra, ya sanados por la presencia de Dios. Ahí estaba el ángel que le aparecía al reverendo William Branham. Él también estuvo allí, el reverendo William Branham, y allí estaba la columna de fuego, que es Cristo, el cual libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. O sea que ahí habrá una bendición muy grande y ese lugar estará en algún país. Y se estará predicando el Evangelio de Cristo, porque hubo llamamientos al altar, mucha gente recibiendo a Cristo. O sea que eso es antes de la gran tribulación. Por lo tanto, serán bienaventurados todos aquellos que estarán trabajando por ese proyecto, porque tiene que en algún lugar ser construido ese lugar para cumplirse esa visión de la gran carpa catedral, la cual tiene la parte literal y la parte espiritual. Pues la parte espiritual representa a todos los creyentes en Cristo, y la parte física será una gran carpa catedral literal, donde se estará predicando y donde también se estarán dando a conocer las plagas contenidas en las copas y todo lo relacionado a las trompetas también, todo lo relacionado a las trompetas y a las copas que contienen las plagas para el tiempo final. Así es que va a ser una bendición grande cuando hay una iglesia que se ajuste a la visión que vio el reverendo William Branham, que tenga una gran carpa catedral. Ser una iglesia donde estará la presencia de Dios manifestada para bendecir al pueblo, para bendición de todas las personas que estarán ahí presentes o estarán en otras naciones viendo y escuchando a través de televisión, de internet, de satélite y así por el estilo. Pero las bendiciones pasarán a otras naciones también. Eso es un proyecto divino que fue mostrado y que Dios estará manifestándose tanto para el cumplimiento de ese proyecto como para manifestarse cuando ya esté hecho ese proyecto. Son promesas divinas para la iglesia del Señor Jesucristo.
Por lo tanto, cuando esté materializada esta visión de la carpa, será la señal o de las señales más grandes que estarán viendo las personas antes del rapto, antes de la resurrección de los muertos en Cristo, antes de la transformación de los vivos y del rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como hubo un Noé que tuvo una visión que Dios, donde Dios le habló y le mostró un arca, y esa arca tenía ciertas medidas, tenía cierto material con el cual tenía que ser construido. Todo eso le fue mostrado a Noé, y Noé cristalizó, materializó esa visión. Siendo profeta, sabía cómo tenía que ser las cosas, le fue mostrado lo que tenía que ser. Y cuando estuvo construida esa arca, esa era la señal más grande de que ya todo estaba listo para que era el juicio divino sobre la tierra, por lo cual se tenía que meter al arca Noé, su familia, las aves y animales señalados para entrar al arca, para luego del diluvio comenzar una nueva generación bajo el pacto divino que Dios estableció con Noé. Una nueva dispensación comenzó con Noé. Así será para este tiempo final, para el comienzo, para comenzar una nueva dispensación, la dispensación del reino. Por eso se estará predicando el Evangelio del reino, con la cual será introducido el reino milenial de Cristo, será introducido el reino y todas estas cosas correspondientes al día postrero. Las señales las hemos estado viendo, no podemos dejar pasar por alto las señales que ya han estado siendo manifestadas en el cielo, en las estrellas, en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. La angustia de los seres humanos a causa de los problemas del medio ambiente y a causa de que los cielos van a ser estremecidos, conmovidos, y en todas las cosas van a cambiar mucho en este planeta Tierra. Millones de seres humanos van a morir. Pues dice la Escritura que va a venir un tiempo muy difícil para la raza humana. Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante dice: he aquí viene el día del Señor grande y terrible. Grande y terrible. Vamos a leerlo aquí. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Es el día o tiempo u hora del juicio divino sobre la raza humana. Por eso también nos dice este mismo capítulo 4 de Malaquías, versos 5 al 6: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que antes de ese juicio divino caer sobre la tierra, porque Dios no trae juicio al mundo sin antes advertirles, para el cual envía un profeta, y aquí la promesa es que enviará Elías. Elías ha tenido diferentes manifestaciones. Elías tisbita, Eliseo con la doble porción del Espíritu que estaba en Elías, Juan el Bautista por tercera ocasión, el reverendo William Branham por cuarta ocasión como precursor de la segunda venida de Cristo, y luego por quinta ocasión Elías vendrá con Moisés. Los ministerios de Elías y Moisés estarán presentes en este tiempo final, dando a conocer los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, como los dio a conocer a Moisés allá en Egipto, hablando aquellas 10 plagas, dando a conocer esas plagas, cada una en el tiempo determinado por Dios, la dio a conocer y se cumplió. Así es que estamos viviendo un tiempo muy importante que no podemos dejar pasar por alto la señal, o las señales que Dios dijo que estarían cumpliéndose para el tiempo final, para el día postrero, y que cuando viéramos todas estas cosas suceder, levantáramos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención será la redención del cuerpo, la transformación de nuestros cuerpos, para dar cuerpos eternos glorificados con vida eterna, iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, no podemos dejar pasar esa señal que Dios ha dicho, esas señales que Dios ha dicho que estarán en la tierra, que juntas cumplirán las promesas de Dios para este tiempo final. Que las bendiciones de Cristo en el pacto sean sobre todos ustedes y también sobre mí, para ustedes que están presentes y para los que están en otras naciones. Mañana nos veremos nuevamente en este mismo lugar, y con ustedes que están en otras naciones a través del satélite o de internet estaré con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes el reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Oro mucho para que Dios nos ayude a todos en este tiempo final, recordando que este es el tiempo más difícil para la iglesia del Señor Jesucristo. Es el tiempo paralelo al tiempo de Noé, de Abraham y Lot, también del Señor Jesucristo. Es el tiempo en que todo va a parecer que va a terminar todo. O sea que será el tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo se va a sentir débil. Pero el tiempo
en que se va a sentir débil, será el tiempo en que vendrá la transformación. La adopción, que es la transformación, la adopción del cuerpo, y entonces tendremos cuerpos glorificados. Recuerden, Cristo en el tiempo en que se sintió más débil, estuvo más débil hasta que lo crucificaron, fue el tiempo más glorioso, porque entonces vino la resurrección en cuerpo glorificado. Fue glorificado y entonces todo se tornó maravilloso para Cristo y sus discípulos. Por ahí tiene que pasar también la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Por eso él dijo, el reverendo William Branham dijo, que vendrá un tiempo de apertura para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ese será el tiempo en que la tercera etapa va a ser manifestada. Y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham será manifestado en toda su plenitud. Y eso corresponde al cumplimiento de la visión de la carpa. Continué hablando porque no vi que se acercó el reverendo José Benjamín Pérez. Así que recuerden, este es el tiempo más difícil para la iglesia del Señor Jesucristo, pero también el tiempo más glorioso, porque entonces será el poder de Dios para manifestarse en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, este es un tiempo en que hay que ser prudente. Hay que ser prudentes y tanto en nuestras acciones como en nuestro hablar. Ser prudentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo y mañana, Dios mediante, continuamos. Continúen pasando una tarde feliz llena de la bendición de Cristo, nuestro Salvador, todos los ministros y todos los hermanos y hermanas presentes y los que están en otras naciones. Dios les bendiga y les guarde, y también a ti, Miguel, que Dios te bendiga y te guarde, y a tu esposa Ruth también, y a todos los que están brazo a brazo contigo trabajando en la obra misionera. Bueno, gracias a Dios por la palabra profética, gracias por todo lo que nos está hablando, mostrándonos esta realidad de lo que estamos viendo hoy, esta gran carpa catedral. Estamos trabajando en eso. Cada uno de ustedes, con lo poco, con lo mucho que Dios le da, pues todos estamos trabajando. Y en todos los trabajos que tenemos en mente siempre desarrollar nuestros programas, todo con el fin de ayudar a ese programa divino. Todos estamos pidiéndole a Dios que nos abra nuevas puertas, que nos abra nuevos programas, nuevos caminos. Y me decía el hermano William, pues si baja para que hablara un poco de este negocio de For Life, pero yo creo que el tiempo ya se nos ha terminado, pero solamente decirles que oren a Dios y oren para que Dios los prospere y los bendiga. También les quiero pedir que oren por mí, porque ya yo estoy a un escalón nada más de llegar a la parte más alta del rango que tiene la compañía For Life, porque la última más alta es diamante platino, ya yo estoy en diamante oro y el próximo escaloncito es platino. Y estoy orando a Dios que me permita llegar allí, porque nosotros necesitamos esos recursos. Y por supuesto, para yo llegar allí tienen que muchos hermanos también crecer
porque no, solito no lo puedo hacer. Es un equipo, todo un equipo. Y este equipo, pues, tenemos que interesarnos todos. Si ustedes crecen, yo crezco. Si ustedes se detienen, es como si yo me detuviera. Pero oren a Dios para que Dios nos ayude a llegar a esa posición. Que Dios me los prospere a ustedes también, grande y poderosamente. Cuento con sus oraciones. Muchas gracias.